Bienaventurados, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Ya ese es el tema, es el punto que estamos viendo ahora. La semana pasada quedamos en que la entrada al reino comienza con un sentimiento de inutilidad, ya que debe estar en nosotros como cristianos. Un sentimiento de pobreza espiritual, que eso también lo vimos, ¿cierto? Que comienza por eso, comienza por la pobreza espiritual. Comienza con el sentido de una bancarrota espiritual. Vimos también que nunca entraremos al reino de los cielos si no tenemos o no reconocemos esa pobreza que tenemos nosotros, espiritual. Me cruje el piso. También vimos que en la carne nuestra, ¿cierto? No mora nada bueno, no hay nada bueno en nuestra carne. Pablo decía, miserable de mí, ¿se acuerdan? Lloraba, sufría Pablo porque estaba en la carne, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Así se sentía Pablo, y así también debemos sentirnos nosotros, miserables. Miserables de nosotros porque ¿quién nos librará de este cuerpo de pecado? La respuesta la sabemos. Mientras que vivamos tenemos el sentido o el mismo sentido de pobreza espiritual. Vimos también que si no estuvo ahí desde el comienzo, usted no es un cristiano. Si no está ahora, es cuestionable si usted es cristiano. Ese sentido de pobreza espiritual. Y debe morar en nosotros eso, hermano, porque si somos parte del reino de los cielos, si somos cristianos, si somos verdaderos hijos de Dios, debe existir esa dependencia plena, dependencia total nuestra, depender totalmente y completamente de Dios. Recuerden que no podemos hacer nada por nosotros mismos. Yo no puedo ganarme el cielo, yo no puedo ganarme un lugar en el reino de los cielos. Eso depende exclusivamente del Señor. Un comentarista, John MacDonald, se refiere a este principio en una exposición del Sermón del Monte. Él dice lo siguiente: los pobres, los mendigos en espíritu, los hombres humildes de corazón, los no ambiciosos, los abnegados, los que nunca menosprecian a los hombres y nunca buscan su alabanza, los bajos que no buscan admirar nada en sí mismos, por lo tanto no pueden buscar el ser admirados por otros. Los hombres que se entregan a sí mismos, estos son los hombres libres, los hombres que pertenecen al reino. Estos son los ciudadanos de la Nueva Jerusalén, los hombres que estén conscientes de su propia pobreza esencial. No los hombres que son pobres de amigos, de influencia, pobres en requisitos o pobres en dinero, sino aquellos que son pobres en espíritu, que se sienten a sí mismos criaturas pobres, que no conocen nada que los pueda agradar en sí mismos y no desean nada para hacernos pensar bien de sí mismos, que saben que necesitan mucho para que su vida valga la pena vivirla, para que la existencia sea algo bueno, para que lo haga apto para vivir. Estos humildes son los pobres a quienes el Señor llama bienaventurados. Cuando un hombre dice soy bajo e indigno, entonces la puerta del reino comienza a abrirse ante él. Y esa pobreza espiritual está en el verso 3, ¿cierto? Que lo vimos. Y esa pobreza nos llevará al lloro, que es el que estamos viendo ahora, el llanto, porque nos hace pobres en espíritu, pero nos lleva al lamento. Ya vimos, ¿cierto?, a qué se refería con bienaventurados los que lloran. ¿Ya? No es el que se aprieta el dedo en la puerta y llora, ¿ya? O el que le va mal en la vida y llora. ¿A qué se refería? ¿Se acuerdan? Al lamento, al lloro por el pecado. ¿Ya? A eso se refiere cuando dice bienaventurados los que lloran. Felices los que lloran. ¿Por qué? Porque serán perdonados. De ellos será el reino de los cielos. Entonces, en base a eso, tiene usted que tomar el mensaje, hermano, y comprender lo que estamos viendo. Nos hace un pobre en espíritu y eso nos lleva al llanto porque debemos reconocer que necesitamos que el Señor nos perdone. El verdadero lloro por el pecado. Solo el mendigo puede decir, ay de mí que soy muerto.
Solo el mendigo puede decir apártate de mí porque soy un hombre pecador, Señor. Y eso es lo que somos nosotros, los mendigos espirituales. Porque no tenemos absolutamente nada que brindarle al Señor o no podemos hacer nada por nosotros mismos para llegar al perdón de nuestros pecados. David, después de su terrible pecado con Betsabé, eh, después que él se aseguró de que Urías, Eteo, su esposo, el esposo de Betsabé, fuera asesinado, él no solo vio lo pobre que era, porque ese era un pecado para que él fuera asesinado, fuera muerto por el Señor, que él le quitara la vida. Él no solo vio que era un hombre totalmente sin esperanza, que en su pecado su madre lo había concebido, ¿cierto? Que habla el Salmo 51. Sino que él lloró con tanta profundidad que llevó a su alma a las peores profundidades de un estado miserable. Él después que cayó en el adulterio, cometió asesinato intelectual, en primera instancia no se arrepintió, sino que lo tomó como algo normal. El pecado, cuando se practica el pecado, hermano, después empieza a hacer todo normal. Juan dice que el que practica el pecado es del diablo, porque es el padre de los que practican el pecado son hijos del diablo. Y practicar el pecado es hacerlo una y otra vez, de manera continua, como una fábrica de pecado, que es lo que éramos antes. Fabricábamos el pecado y no nos importaba nada, nos daba lo mismo. Ahora sí fabricamos igual pecado, ¿cierto? Pero no es lo mismo. ¿Por qué? Porque ahora somos bienaventurados los que lloran a causa de ese pecado. Lloramos cuando nos caemos, lloramos cuando pecamos y defraudamos al Señor. Lloramos muchas veces porque queremos cambiar y no podemos. Lloramos porque queremos cambiar ciertas actitudes de nuestra vida y no podemos, nos cuesta hacerlo. Pero el Señor dice que debemos continuar, debemos seguir. Y en ese llanto Él se va a compadecer de nosotros, hermano, porque al corazón contrito y al corazón humillado Él nos rechaza. Cantamos una alabanza acá, ¿cierto? Con referente a eso. Que al corazón contrito y humillado el Señor no rechazará jamás. Entonces Él lo que mira es la intención del corazón, hermano. Ya a Él no lo podemos engañar. Con oraciones vacías o súplicas vacías de perdón. Señor, perdóname, pero lo vuelvo a hacer. Señor, perdóname, pero ahí estoy de nuevo haciéndolo. Job tenía todo. Era tan rico él que en el 29:6 dice que él lavaba la entrada de sus puertas con leche. Así de rico era Job. Lo tenía todo. Pero el hombre realmente nunca fue hecho un hombre hasta que llega al capítulo 42 después de que Dios lo llevó al piso. Job estaba tranquilo, aquí todo bien, todo marchando correctamente, y de repente llega la mano del Señor a su vida. Él lo lleva al piso y hasta que él reconoció que no era nada. Él dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y también agrega, me aborrezco, dice, y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿De qué tenía que aborrecerse Job? Me aborrezco y me arrepiento. ¿De qué tenía que arrepentirse? ¿Había hecho algo malo? Él no había hecho nada. Él servía al Señor. Satanás le dice a Dios, ¿cierto? ¿No has visto a tu siervo Job? Que es fiel a ti, no te niega. Él ahí al pie de la letra con los mandamientos. ¿Lo has visto? Así dice que era él. Entonces, ¿de qué tenía que arrepentirse, Job? ¿Y el diablo, cierto, metiendo la cizaña, te sirve de balde acaso? Le tienes casa, le tienes auto, le tienes buen trabajo, hermosos hijos, tiene de todo, es un hombre millonario. ¿Qué nos serviría así al Señor? Todo, ¿cierto? Y de buenas ganas. ¿Por qué? Porque estaríamos muy bendecidos. Pero el corazón de Job no era así, hermano. No tenía nada de qué arrepentirse, pero aunque no tengamos nada, hermano, de qué arrepentirnos, siempre tiene que estar esa pobreza en nosotros. Esa pobreza espiritual que también llevó a Job al llanto, al arrepentimiento, a la ceniza, aunque no tuviera nada de qué arrepentirse. Él reconocía dentro de su corazón que aunque fuera inocente de todo lo que le estaba pasando, él era un pecador. Él era un hombre falto, él era un hombre pecador ante los ojos de Dios.
Cualquier persona que tiene un verdadero retrato de quién es con relación a Dios tiene la misma reacción. Es la única manera de entrar al reino. Es la única manera de entrar al reino, hermano. Arrastrándose, humillándose ante el Señor. Es la única forma de hacerlo. Entonces debemos tener ese verdadero sentido de nuestra relación, ¿cierto? Como hijo de Dios, en qué posición estoy yo ante el Señor. Y cuando venga la prueba, la dificultad, la enfermedad, lo que sea que venga, dar gloria al Señor, darle gloria a Dios por todo lo que está sucediendo. Porque todo sucede con un propósito, hermano. Todo pasa con un propósito en esta vida. Nada es al azar. Dios nos juega a los dados, ¿cierto? Como dijo un personaje famoso por ahí. Dios nos juega a los dados. Y menos con sus hijos. Cuando uno piensa que está ya en las últimas, ya a punto de estirar la pata, y Dios está ahí. Cuando pensamos que el problema, la dificultad, la escasez, lo que sea, está a punto de asfixiarnos, Dios está ahí, hermano. Él está al lado nuestro. Debemos ser hombres y mujeres con sabiduría para comprender, para entender cuando las cosas vienen de parte del Señor para purificarnos, para fortalecernos, para llevarnos a otro nivel en nuestra vida espiritual, hermano. Y no que, ay, que ya otra vez, ay, que no tengo esto, ay, que estoy enfermo, ay, que me duele aquí, ay, sí, ¿por qué, Señor? Yo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué mejor, hermano, no damos gracias a Dios? Porque no somos merecedores de nada. Todo lo que tiene usted, lo que tengo yo, es un regalo de parte de Dios. Así que, como dice la palabra, nada nos falta, nada. Tenemos todo, lo demás es añadido. Job comprendió esto, lo comprendía. Job la tenía clara, hermano, clarísima. Y esta palabra lloran, en este versículo, es la palabra más fuerte de todas las palabras griegas. Se reserva para llorar por los muertos. ¿Hay algún llanto peor que el llorar por un ser que ha muerto? Es como lo máximo, ¿cierto? Un lloro máximo que no tiene explicación. El lamento apasionado también por un amado profundamente perdido. En la Septuaginta se usa acerca de la tristeza de Jacob cuando él creyó que su hijo estaba muerto. ¿Recuerdan? Cuando los hermanos lo vendieron, le dijeron, no, tu hijo murió, mataron a un animal, mancharon su ropa y se la llevaron al padre. ¿Cómo estaba él? Triste hasta la muerte. A eso se refiere cuando en esta palabra se usa bienaventurados los que lloran. A ese punto es el llanto, hermano. Debe dolernos el pecado mucho. Debe dolernos cuando le fallamos al Señor. A ese punto. A un grado sumo de tristeza. Es usada en los evangelios en Marco, por ejemplo, 16:10, después de la muerte de Cristo. Y ella fue y le dijo a aquellos que habían estado con él conforme lloraban y se lamentaban. Es la misma palabra acá. También se usa en Apocalipsis 18, cuando cae el, el sistema monetario de Satanás. Lloran, ¿cierto?, por la caída de la Babilonia. En los tiempos de la tribulación, cuando sucederá eso, ¿cierto? Bueno, la Escritura dice que ya sucedió, pero va a suceder. La Escritura lo muestra como que va a suceder, pero si lo leemos ya sucedió, ¿cierto? Así de fantástica es la Biblia, hermano. Es un libro que trasciende el tiempo y el espacio. Es un libro maravilloso, hermano, porque nos muestra todo lo que ha de venir. Pero Juan lo vio que estaba pasando cuando él escribió el libro de la Apocalipsis o Revelaciones. Entonces esta palabra expresa la idea de una agonía interna, no solo un lloro que podemos ver a simple vista, sino que es una agonía en el interior. Para que entendamos, no son lágrimas de cocodrilo. Las famosas lágrimas de cocodrilo, ¿cierto? Que son lágrimas falsas. Y esas lágrimas falsas nos van a llevar a un arrepentimiento falso, a un cristianismo falso, a una vida cristiana falsa, porque no va a ser algo interno, no va a ser algo, no va a ser una agonía interna por el pecado. David en el Salmo 32 dijo, cuando guardé silencio mis huesos se envejecían mediante mi gemir todo el día.
¿Por qué escribió esto David? Porque tenía su pecadito escondido ahí, como que, ay, se me olvidó confesarlo. Ay, como que, ay, se me olvidó, se me fue. ¿Verdad que cometí este pecado? Y David sabía lo que estaba haciendo. Es como el típico cristiano que le da vergüenza reconocer, el Señor, me pequé, ah, pero ¿cómo otra vez, Señor? Y otra vez voy a ir a la rodilla y otra vez me siento hipócrita. La Escritura dice que si usted peca, va a las rodillas y como dice acá, la pobreza espiritual reconoce que usted está en una bancarrota espiritual, viene el llanto, el lamento porque cometió ese pecado y después viene el perdón. Tan simple y fácil como eso, hermano. David no lo hizo y simplemente Dios lo despedazó. Lo comió desde adentro. Día y noche tu mano estuvo sobre mí. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Dice que su persona entera fue simplemente aplastada. Reconocí mi pecado, dice David. Mi iniquidad no te escondí. Ahí ya confesó. Confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la iniquidad de mi pecado. Y en el Salmo 51, hablando del pecado, cierto, que cometió con Betsabé, que lo acabamos de mencionar, dice, ten misericordia de mí, oh Dios, según tu misericordia, según la multitud de tus misericordias. Borra mis transgresiones, lava mi iniquidad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. No lo puedo quitar de mi vista, no lo puedo sacar de mi mente. Y así debe ser el pecado en nosotros, hermanos, que nos moleste, que si hemos cometido un pecado, un error, que nos moleste, que debamos pedir perdón. Porque si usted comete un pecado, hermano, y le da lo mismo y no siente ese sentido de culpa en usted, hay problemas. Versículo 10 versículo 10, perdón, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia y no quites tu Espíritu Santo de mí. Restáurame el gozo de tu salvación y tu espíritu bueno me sustente. Ese debe ser nuestro pensamiento también, hermano. Cuando él lloró su pecado, confesó su pecado, él fue limpiado. Esa fue una actitud totalmente diferente de David. Y en el Salmo 32, cuando él sacó todo, dijo, bienaventurado es el hombre que llora porque feliz es aquel cuya transgresión ha sido perdonada. ¿Se fijan que enlaza perfectamente con el Sermón del Monte? Feliz aquel cuya transgresión ha sido perdonada, cuyo pecado es cubierto. Feliz es el hombre a quien el Señor no acusa de iniquidad. Cuando usted pide perdón, el Señor ya no lo acusa, hermano. El pecado ya quedó en el pasado. Cometió el pecado, pero al pedir perdón queda en el pasado. Y eh, comienza nuevamente con esa pobreza y dependencia en el espíritu. Entonces los que lloran están felices, porque los que lloran por el pecado son los únicos que son perdonados. Por eso dice que son bienaventurados. Contradictorio, ¿cierto? Paradójico, feliz el que llora, feliz el que llora, no nos cuadra. Pero sabemos que se refiere al perdón, al reconocer el pecado. Entonces somos perdonados y somos felices, por eso. Tenemos esa felicidad, hermano. El resto del mundo tiene que vivir con esa culpabilidad de manera interminable, sin alivio, no hay alivio para ello. Entonces la felicidad no viene del lloro, viene de lo que Dios hace en respuesta a ese lloro. Así como se trata de cierto, el pecado se acumula muchas veces en nuestra vida como cristianos y, y eso arruina nuestra vida espiritual. No confesar el pecado. Lo acabamos de leer y el ejemplo de David. Pero lo confesamos y vemos la libertad, vemos el gozo y vemos el perdón cuando confesamos nuestro pecado. David había experimentado las lágrimas de soledad, lágrimas de rechazo. Había experimentado lágrimas de frustración también, de desánimo y también de decepción. Él había experimentado lágrimas de derrota.
inclusive lágrimas ilícitas de su propia culpabilidad cuando él trató de expiar su propio pecado. Pero nada jamás rompió el corazón de David y lo llevó a las lágrimas como su propio pecado. Después Dios lo consoló y le dijo: feliz el hombre cuya transgresión es perdonada. Así nos consuela nuestro Señor. Felices son los que estuvieron tristes y ahora se arrepienten con ese lloro. Felices son los tristes y el mundo dice: olvídate de tus problemas, sonríe, sonríe, la vida es bella. Eso dice el mundo, ¿cierto? Olvídate de los problemas que después se solucionan solos o después te preocupas de eso. La Biblia dice lo contrario, dice: llora, laméntate. Santiago capítulo 4, no hay suficiente, ¿cierto?, de esto para dar ejemplos. Dice: acercaos a Dios. ¿Y qué va a hacer Él? Y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Los de doble ánimo, los bipolares, limpien las manos. Es como hablar, ¿cierto?, de limpiar nuestro camino, de limpiar nuestros pasos. ¿Hacia dónde nos vamos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde se dirige nuestro caminar? Limpiar las manos del pecado también, como limpiar nuestros ojos, porque los ojos son la lámpara del alma, del corazón. Todo lo que entra por nuestros ojos es lo que se va acumulando en nuestro corazón. Después el verso 9, y los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentaos y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos en la presencia del Señor y Él os exaltará. ¿Qué debe hacer cuando comete pecado? Humíllese. Reconozca que usted no es digno, que no es capaz de poder llevar esto, hermano, porque es difícil, es complicado. Es complicado el camino del cristiano. Es complicado el cristianismo, hermano. No es imposible, pero es complicado. Debemos llorar por el pecado, debemos tener ese corazón que cada día quiere ir superándose, que cada día quiere ir, como la alabanza, ¿cierto?, que cantamos acá también: yo quiero más de ti, querer cada vez más del Señor. ¿Cómo adquirimos eso? Con la palabra, hermano, leyendo la Biblia, leyendo la Escritura, simple, leyendo la Biblia, escudriñándola. Entonces no hay una palabra más importante que le pueda dar al cristiano de nuestros días que comience a llorar en vez de reírse. Nadie jamás entró al reino de Dios sin llorar su propia pecaminosidad. Nadie, hermano. En el reino de los cielos no hay ninguna persona que antes no haya llorado por su pecado. Y no podemos asegurar que somos cristianos verdaderos a menos de que a lo largo de nuestra vida exista el mismo sentido de tristeza por el pecado. O sea, un continuo. Un continuo, siempre. Esto no se trata de que pedí perdón una vez, soy perdonado y listo. Como salvo, siempre salvo. Algo así. No, esto es un continuo. Todos los días yo le pido perdón al Señor. Todos los días me arrepiento de mis pecados. Todos los días quiero cambiar mis malas actitudes. Ese es el sentimiento, ¿cierto?, de nosotros como cristianos, el querer cambiar siempre, cada día, ser mejores. Ahora no importa, ¿cierto?, estar feliz porque estamos perdonados. Pero no se puede disfrutar de esta felicidad hasta que enfrentemos el pecado. Un hijo de Dios es alguien que está quebrantado permanentemente por el pecado. Ese es un hijo de Dios, que se lamenta, que llora a diario por el pecado. En Ezequiel 21, dice: una espada ha sido afilada. ¿Debemos entonces hacer mirra? ¿Debemos estar riendo y bromeando? Dijo Ezequiel. Una espada ha sido desenvainada, venía un juicio hacia el pueblo de Israel. Dios estaba listo para implementar un juicio hacia su pueblo, a su pueblo desobediente. Entonces, ¿de qué reímos? Si todo esto no es una broma, hermano. El cristianismo no es una broma, el cristianismo no es un juego. Isaías 22:12.
Dice, y en ese día Jehová Dios de los ejércitos llamó a lloro y lamento y a vestirnos de cilicio. Él estaba presentando acá un retrato del juicio que estaba por venir a Jerusalén. Él dice, ustedes deberían estar llorando en el verso 13. He aquí que es lo que vio. Gozo, felicidad, matando bueyes, matando ovejas. En otras palabras, se pusieron a carretear. Mírenlo. El profeta les estaba diciendo que debían arrepentirse. El profeta les estaba diciendo que deberían lamentarse, que deberían llorar por lo que estaban haciendo. Ellos no, se fueron de fiesta, tuvieron un festín. Tomando vino diciendo, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Miren los perlas. Lo tomado y lo bailado no me lo quita nadie. Así estaban ellos. Cuando el profeta les decía, arrepiéntanse, lloren por su pecado. Un pueblo un pueblo miserable, hermano, miserables con el Señor. Y fue revelado a mis oídos por Jehová de los ejércitos, ciertamente esta iniquidad no será perdonada a ustedes hasta que mueran. Estaban burlando del Señor. Entonces, ¿por qué? Porque mientras que estemos riendo acerca de esto, nunca conoceremos la verdadera limpieza, hermano. Nosotros no nos reímos cuando vemos algo malo, ¿cierto? No nos reímos cuando vemos la maldad en la televisión, que ya ni siquiera dan ganas de ver la tele. Cuando alguien está haciendo algo malo, no nos reímos de esas cosas. ¿Se ríe usted de bromas que hablan de la impiedad? ¿Serán cosas dignas de reír? Proverbios 21:14 dice que algunos se deleitan en la perversidad de la maldad. Segunda Tesalonicenses 2:12 utiliza la pequeña frase, se regocijan en la iniquidad. ¿Hacemos nosotros esto? Hoy en día la iglesia, hermano, en la actualidad tiene un sentido defectuoso del pecado. Tiene una doctrina defectuosa también del pecado. Muy pocas iglesias hablan acerca del pecado, de confrontar el pecado al hermano, a la iglesia, sino que lo exaltan, ¿cierto? Que son hijos del reino, que todo está bien, que Dios es Dios de amor, que Él quiere lo mejor para nosotros, para sus hijos. ¿Y el pecado? ¿Dónde está? No, el pecado no, porque si le hablan de pecado, la gente se va o se van a sentir mal. Que se vayan, que se sientan mal, ¿cierto? La escritura es para eso, para confrontarnos, hermano. Para confrontarnos cuando estamos nosotros haciendo lo incorrecto. ¿Cuántas personas creen que la vida cristiana es una broma? Que la iglesia es algo de lo que usted debe burlarse o reírse de aquello. Mucha gente se ríe de estas cosas, hermano, afuera. De los canutos, y ahí están cantando y están saltando. Y bueno, hay iglesias que se han dedicado a eso para que se burlen de nosotros. Y eso lo sabemos. Que saltan, que danzan, que hacen la cuncunita. Otros que bailan como el chapulín, como el chavo. Los videos en internet, hermano, son increíblemente vergonzosos. Da vergüenza. Las iglesias danzando, haciendo cosas, hermanos, que son terribles, terribles, terribles. Y nos falta el que va y le pone una musiquita del mundo, ¿cierto? A los que están danzando ahí en la iglesia, haciendo desorden. Parece que nos leyó Corintios cuando Pablo dice que hágase todo en la iglesia, pero hágase en orden. En orden, todo en orden. Y ellos se han encargado de que nos metan a todos en el mismo saco. De los canutos fanáticos. Se ríen de nosotros, hacen chistes de nosotros. Los que son débiles, obviamente, se sienten mal, que se burlan de mí. Pero eso no importa, hermano. Con el pasar de los tiempos a nosotros ya nos da lo mismo porque sabemos en quién hemos creído. Sabemos quién es Dios, vemos su grandeza, hemos visto sus maravillas, sus milagros, cómo Él nos ha sustentado, cómo Él ha estado con nosotros. Entonces nadie nos puede venir a contar cuentos. Cristianos firmes, eso es lo que el Señor quiere, cristianos que puedan pararse en cualquier lugar y defenderse, defender lo que han creído. Hay personas que se han presentado a sí mismos como críticos de la iglesia. Hacen una sátira de la iglesia como si fuera una broma, como si fuera algo de lo que hay que reírse.
Pasan todo el tiempo pensando en maneras chistosas de comentar acerca del cristianismo. Y no estamos en contra de divertirnos, hermano. El Antiguo Testamento habla claro de esto, dice: un corazón alegre hace bien como una medicina. El corazón alegre hace bien como una medicina. Pero estamos tan desequilibrados, hermano, que hemos perdido todo el sentido de esto. Así está desequilibrado el cristianismo hoy en día. El movimiento carismático, que todos lo conocemos, la gente piensa que es un avivamiento grande, el más grande que jamás se haya visto. Y lo contrario, nunca se ha visto tanta frivolidad y torpeza en todo eso. El movimiento carismático, hermano, son los pentecostales. Es un pentecostalismo un poquito más evolucionado, por llamarlo de alguna forma. Y todo eso que hacen estas personas está muy lejos, hermanos, del verdadero sentido de la iglesia, de lo que es la iglesia. La iglesia es para venir a adorar al Señor, en primer lugar. En segundo lugar, para escuchar su palabra, lo que Él tiene o quiere enseñarnos a nosotros como iglesia. En tercer lugar, para estar en comunión con los hermanos, para vernos, ¿cierto?, como iglesia. Esos son los puntos principales, hermano. En primer lugar, nuestro Señor, Él. Él es el motivo. Él es el motivo de que nosotros estemos aquí el día de hoy. Entonces hay algunos cristianos, hermano, que pasan la vida entera tratando de encontrar felicidad y buscan alguna consejería o leen algún libro, ¿cierto? El secreto cristiano de una vida feliz. Como lo mencionamos una vez, ¿cierto? Todos estos libros venden mucho. ¿Cómo ser un cristiano poderoso? Oh, suena bien. ¿Cómo tener una vida feliz? ¿Quién no quiere ser feliz? Todos queremos ser felices. ¿Y qué estamos viendo ahora? Las bienaventuranzas que nos llevan a la verdadera felicidad. Mencionamos, ¿se acuerdan que por qué no hay un libro de cómo ser un miserable? ¿Cómo ser un miserable espiritual? ¿Cómo vaciarse? ¿Cómo ser indigno? ¿Cómo ser un inútil? ¿Por qué no hay libro acerca de eso, hermano? Sino siempre para subirle el ego a la persona, al cristiano, para que esté ahí siempre con el ego arriba. Cuando debe ser lo contrario. Y realmente tratan de encontrar todo esto, hermano, una vida feliz. Y lo que realmente necesitan es llorar, porque ese es el camino a la felicidad. Entonces, cuando usted está en bancarrota espiritual, cuando usted es un pecador, usted puede responder de varias maneras. En primer lugar, puede negarlo como los fariseos, el pecado. Y simplemente vivir con una vida de fachada, vivir una vida de engaño y hacer que todo el mundo crea que usted realmente es perfecto, como los fariseos. Una vida de fachada, ponte en blanco, bien vestido, en las plazas orando a toda voz para que le dijeran: rabí, rabí, oh maestro. Eso les gustaba a ellos, que los adularan. O enfrentar la bancarrota espiritual. Usted puede admitirlo y después trata de cambiarse a sí mismo diciendo: voy a cambiar por mí mismo, voy a ser una mejor persona. ¿Eso qué es? Una reforma moral. Nada más que eso. Cuando usted quiere hacerlo por usted mismo. El otro punto, puede admitirlo y después estar tan triste que usted sale y se cuelga como Judas. Lo admite, que se equivocó, que pecó, y la tristeza lo lleva a colgarse, igual que Judas. Y simplemente no puede hacerlo. Nosotros somos pecadores. No podemos enfrentarlo. Es como una persona que ha pasado toda su vida en la iglesia y luego se quita la vida. ¿Qué pasó ahí? Esa persona sabía que era un pecador, pero no pudo enfrentarlo. Su desánimo fue tan profundo que se quitó la vida. Entonces, podrá negarlo, vivir con una vida de farsa, admitirlo y tratar de cambiarlo por sí mismo, la moralidad,
o admitirlo y hundirse en el desánimo y colgarse como Judas, o puede admitirlo y volverse a Dios para encontrar gracia y misericordia como Pedro. ¿Qué hizo Pedro? Él lloró, insultó al Señor, lo maldijo, hizo de todo, Pedrito, de todo. Pero después dijo, no, estoy mal, me equivoqué, lloró, ¿cómo? Amargamente. Este mismo lloro que estamos viendo nosotros. Lloró amargamente Pedro. ¿Y qué hizo el Señor? Lo perdonó y después lo hizo el más grande de los apóstoles, junto con los demás, ¿cierto? Entonces esta última alternativa es la correcta, el llanto, el lloro, el arrepentimiento que trae el perdón. ¿Qué hizo el hijo pródigo cuando estaba ahí comiendo con los cerdos? ¿Qué hizo él? ¿Negó las circunstancias? Yo estoy bien, como dice cierto personaje. Esto no está tan mal, voy a salir adelante. ¿Estaba así él? Comiendo la que deseaba comer, la comida de los cerdos. O lo admitió y dijo, bueno, voy a trabajar duro y apoderarme de la granja, voy a mostrarle a mi padre que yo puedo. O lo admitió y el desánimo simplemente lo ahogó. No es cierto. Él hizo lo correcto. Él lo admitió y después regresó al Padre en donde la fuente de gracia y misericordia se encontraba. Él lloró también, hermano. Reconoció que se había equivocado. Claro, después que se farrió toda la plata, que la gastó en comida, en trago, en prostituta, en todo. Él eh, malgastó toda la fortuna de su padre, que le correspondía a él, entre comillas. ¿Y después qué hizo? Regresó porque quedó sin ni uno. No tenía nada. Y el Padre lo perdonó. Así de miserables somos nosotros, hermano. Dios nos perdona. Él está ahí, la fuente de perdón, de misericordia, de gracia, está siempre ahí para nosotros. Como este hijo pródigo. El Padre no le dijo, sí, te acepto, pero me vas a pagar en cuota todo lo que te di. Me vas a pagar cuota y ya ve por ahí, vas a trabajar. No, él lo recibió como lo que era, su hijo. Puso calzado, vestido, anillo en su dedo, lo bañó, lo perfumó y hizo una fiesta. Imagínense, hermano. Yo le doy unos... porque lo que había hecho estaba mal. Pero esa es la gracia y la misericordia del Señor. ¿Logra comprender, hermano, la grandeza de esto? La grandeza de que sea como sea, Dios a sus hijos los perdona. Él está dispuesto, hermano, a perdonarte, a lavar, a limpiarte, a lavar tu pecado y hacer una fiesta porque te has arrepentido. Entonces la salvación viene por arrepentimiento, por llorar, y eso Dios lo demanda. Muchas personas en este mundo se creen que son cristianas, pero no vieron a Cristo con un espíritu de bancarrota, llorando por su pecado. Y esa es la única manera en la que usted entra al reino de los cielos. Y si no es una verdad en su vida, en este momento se cuestiona si realmente es salvo, si no está eso en nosotros. Y es sorprendente, hermano, cuando alguien hace una pregunta en círculos cristianos, como esta, dice, ¿eres cristiano? La mayoría de las personas dirán que sí, ¿cierto? Sí. Me acuerdo que pasé al frente en algún momento, hice la oración del pecador, dejé que oraran por mí. Hay muchas formas, ¿cierto?, de personas que dicen que son cristianas porque hicieron una oración. Cuando hablamos de los salvos, siempre salvos. Yo tengo un familiar que dice que él es salvo porque un día oró, caminó en el cristianismo cierto tiempo, ahora se salió, ya no le importa, pero él dice, yo soy salvo porque yo acepté al Señor. Sabemos que aceptar al Señor trae consigo lo que estamos viendo ahora, una bancarrota espiritual. Yo no la veo en él. Me acuerdo cuando dejé que oraran por mí. En otras palabras, la base de la seguridad
de que son cristianos está basada en el pasado. Sí, soy cristiano porque hice la oración. Sí, soy cristiano porque un día oraron por mí y me convertí. ¿En qué se convirtió? Y eso no es así, hermano. La vida del cristiano es un presente continuo. Siempre estamos, así como Dios es eterno y habita en el presente, es un Dios de presente, así nosotros también, hermano, estamos en un presente continuo cambiando. Siempre estamos cambiando nuestra vida y enfocándonos plenamente en que el Señor hará la obra en nosotros, porque Él la comenzó y la va a terminar. El Nuevo Testamento nunca habla de eso, hermano. El Nuevo Testamento nunca habla de una decisión. Nunca habla de caminar por un pasillo, nunca habla de firmar una tarjeta, nunca habla de un consejero que le diga, usted es cristiano ahora, porque yo oré por usted. Aleluya. En el cielo hay fiesta. No, hermano, oró por la persona, pero hay que ver qué pasa. ¿Qué se ríe usted? Hay que ver qué pasa ahora, ¿cierto? Porque muchos, claro, pueden orar y todo, son hijos de Dios, como la persona que le comento yo, pero la vida dice lo contrario. No se congregan, no hacen absolutamente nada que esté hablando, ¿cierto? O de la palabra de Dios, o escudriñar la escritura, o tener una vida cristiana, una vida de vaciedad espiritual, para lograr llegar a esto, ¿cierto? A la felicidad, al lloro por el pecado y la felicidad. Entonces nunca habla de que un consejero le diga a usted es cristiano. De lo único que habla es que usted es cristiano si hay una evidencia actual. ¿Escuchó? Si hay una evidencia actual, ahora, presente. 2 Corintios 12:21, no sea que cuando venga de nuevo, mi Dios me humille entre vosotros y llore por aquellos que ya pecaron y no se han arrepentido de su inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Aquí nuestro querido Pablo dice, si ustedes no van a llorar, entonces lo único que me queda es llorar por ellos. Llorar por el pecado de aquellos que no se han arrepentido. ¿Por qué no se han arrepentido? Porque no hay un verdadero sentido de arrepentimiento. No hay una culpa por eso. Dios demanda arrepentimiento. Él demanda un reconocimiento del pecado. No estamos hablando, ¿cierto?, de revolcarse en la autocompasión. Estamos hablando de arrepentimiento genuino. No de llorar ahí que, ay, Señor, que volví a pecar. Ay, Señor, que me arrepiento, Señor, me arrepiento. Pecador, y se pega ahí con unos látigos para atrás, como lo hacían antiguamente en los monasterios. Se ríe, si lo hacían. Antiguamente se hacía en los monasterios. Se autoflagelaban por el pecado. Cuando la Escritura dice lo contrario, hermano, eran personas ignorantes en la Biblia. La Escritura dice que debemos llegar con una vaciedad espiritual al lloro y a pedir perdón y Dios nos perdona. Tan simple como eso. Entonces estamos hablando de un arrepentimiento genuino que no tiene nada que ver con esto. Con autoflagelarse, ni irse de rodillas a la compañía. Nada de eso, hermano. En 2 Corintios 2:7 dice que no debemos dejar que alguien se ahogue en la tristeza tampoco. Como cierta niña que vio a una persona con la cara triste y dijo, debe ser un cristiano muy espiritual, porque lo vio con su cara triste. La felicidad viene en el lloro verdadero. Un espíritu contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. La Escritura es tan simple y nosotros la complicamos tanto, hermano. Complicamos tanto el cristianismo, cuando es tan simple como lo muestra acá la Escritura. Entonces hemos llorado en pobreza espiritual sobre nuestro pecado, cuando venimos al reino y continuamos haciendo toda nuestra vida. Romanos capítulo 7, la gente cree que esto fue lo que le pasó a Pablo una vez en su vida, y una vez que llegó, ¿cierto? En Romanos 8, nunca tuvo problema ya con esto. Dice 7:15 en Romanos, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Recuerden que la ley se introdujo para esto. Para decir,
el adulterio es malo. Antes estaba la ley del corazón del hombre, pero la ley lo ratificó. Por eso Pablo habla de esto acá. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Alguno pensará que se está excusando Pablo. No, yo no soy yo. Yo es que soy pecador, por eso peco. Pero no soy yo no quiero pecar. Pero peco igual. Y es así, ¿cierto? Entonces dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, dice Pablo, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Yo veo que no están entendiendo nada de lo que estoy hablando. Al menos lo que estoy leyendo aquí. Entonces en el 20, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Ahí está otra vez. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente, ¿cierto? Y que me lleva cautivo a la ley del pecado, que está en mis miembros, hablando del cuerpo. Y aquí Pablo suelta un grito y dice, miserable de mí, miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Esto está hablando en simples palabras, hermanos, de la batalla que tenemos todos los días nosotros. Y que la vamos a tener hasta el día que vamos a ver ahí a San Pedro. Hasta ese día vamos a tener esa lucha, hermano, con el pecado. Porque usted quiere hacer el bien, queremos hacer el bien, nos esforzamos por hacerlo, pero de repente estamos haciéndolo mal. Pero si yo quiero hacer el bien, pero es que está en ti, está en tus miembros, en tu carne, el hacer el mal. Para poder hacer el bien realmente deberíamos salir de esta carne, de este cuerpo. Y ahí va a ser cuando, ¿cierto?, estemos con el Señor. Ahí recién seremos perfectos como Él. Semejante a Cristo, dice la Escritura. En otras palabras, la justicia y el pecado están luchando, siempre. Así, se golpean. Cuando Hebreo habla, ¿cierto?, habla de la palabra del Señor, que es más cortante que espada de dos filos, que penetra, ¿cierto?, y divide la mente y el espíritu. Y esa es la lucha que está siempre en nuestra mente. Este es un modo de vida, hermano. No es una situación en la vida que ya usted superó, el pecado, no, siempre. Hasta el día que muramos seremos unos pecadores y estaremos ahí con el pecado en nuestra mente. Después dice en el verso 25, doy gracias a Dios mediante Jesucristo nuestro Señor. La gente dice, ahí está la victoria, pero no lee en el resto del versículo. Entonces con la mente yo sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Solo porque él sabía, Pablo sabía dónde estaba la victoria. Entonces porque él sabía no es que acabó con ello de una vez por todas. Él peleó cada día de su vida hasta que se encontró con Jesús cara a cara. Entonces es un estilo de vida enfrentar el pecado. Esto nunca va a cambiar, hermano, nunca. No piense usted que ya es súper espiritual, que el pecado no me afecta, que yo soy súper cristiano, que encontré la solución para luchar contra el pecado. Es una mentira, siempre estará ahí en nosotros. El verso 23 del capítulo 8 dice, y no solo de ellos, no solo la creación gime, sino nosotros mismos, los que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos esperando la adopción, que es la redención de nuestro cuerpo. Esa es la vida del cristiano. Sufrida, gemimos, lloramos, esperando esa adopción, esperando el día en que seamos tomados y llevados a la presencia de nuestro Dios. Entonces esta lucha será constante. A veces nos cansa, a veces nos agota, a veces pensamos que ya está todo perdido, que ya soy tan pecador que ya no se puede, no puedo.
Y así, hermano, hay gente que se va de las iglesias porque no comprenden la gracia del Señor, no comprenden que Él perdona, que su gracia es abundante, y se sienten tan mal que son pecadores que no pueden soportarlo y se van. O sea, nunca hubo una verdadera conversión en ellos. No, el Espíritu nunca descendió a ellos. Entonces no es sorprendente, hermano, con esto terminamos, no es sorprendente que Él dijera, mucho mejor es partir y estar con Cristo. ¿Se acuerdan que decía, es mucho mejor partir y estar con Cristo? En 2 Corintios 5, porque nosotros gemimos deseando ser revestidos con nuestra casa, la cual es el cielo. Él decía, si a mí me preguntan, yo prefiero estar en el cielo. Yo prefiero estar con el Señor, decía Pablo. Pero me quedo acá por amor de mis hermanos. Me quedo acá porque Dios me dio una tarea, una misión. Pero si a él le preguntaban, yo diría lo mismo. Yo preferiría estar con el Señor. No estar preocupado de las cuentas, de que le duele la espalda, de que se levanta y como que no durmió mucho y le duele el cuerpo. Sí, una friega con el carnet podría ser, ya, dígalo. Entonces allá estaremos sin nada de estas cosas, hermano. ¿No le parece maravilloso? ¿No le parece fantástico? ¿Le gustaría estar con el Señor? Yo lo puedo mandar al tiro con el Señor. Me meterían preso, sí, hermano. Por eso cuando una persona cristiana parte a la presencia del Señor debemos estar gozosos, contentos. Nos lleva a la delantera, como dice un corito por ahí, y está muchísimo mejor con el Señor. Muchísimo mejor es partir y estar con Cristo, decía Pablo. Entonces, hermanos, ustedes son salvos al estar en bancarrota espiritual, en su espíritu, y llora por su pecado. Así como debe ser el resto de nuestra vida como cristianos. Debemos estar realmente molestos por el pecado. Esa debe ser su vida, hermano, desde que empezamos a ver estos temas, ahora en adelante. Porque se nos abre la mente, se nos abre el pensamiento con todo esto, hermano. Podemos comprender. Ya no decimos bienaventurados los que lloran, pero ¿a qué se refiere los que lloran? Ahora la tenemos clara. La tenemos clara, ya sabemos a qué se refiere el Señor con los que lloran. Y esta debe ser nuestra vida de continuo desde hoy en adelante, hermano. Que nos duela el pecado. Que nos duela el hacer lo malo. Que nos duela no glorificar al Señor con nuestra vida. Que nos duela cuando nos dicen, cuando nos confrontan por el pecado que estamos cometiendo, que nos duela, que nos moleste. Esa es nuestra vida. Esa es la esencia del cristianismo, hermano. Y junto con eso va a venir en nosotros el lloro y la transformación. Pero eso todo con la ayuda de Dios, hermano. Él es el único que puede hacerlo. Nosotros no podemos hacer nada. En absoluto. ¿Oramos? Damos gracias al Señor. Te damos gracias, Padre Santo, porque eres bueno. Eres el único bueno, así mismo lo dijo nuestro Señor Jesús. El único bueno eres tú, mi Dios. Por eso agradecemos en esta hora, este tiempo que nos has permitido estar en tu presencia y con nuestros hermanos. Gracias por tu palabra, gracias por la vida, la salud, gracias por todo lo que cada día entregas a nosotros, mi Dios. Gracias por esta maravillosa salvación que nos has entregado, Padre. Es tan grande, Señor, es tan grande, tan maravilloso todo lo que haces tú por nosotros, Dios, que es tan difícil a veces de creer que esto sea algo real. Pero tú eres real, Señor. Eres tan real en nosotros, Dios. Podemos ver tu misericordia, podemos ver tu gracia, podemos ver tu amor, podemos ver la hermosa creación del universo, las medidas perfectas, Señor, que le has dado tú a la tierra, al universo, a las estrellas, a las galaxias, Padre. ¿Cómo no pensar que hay un Dios? ¿Cómo no pensar que hay un ser más allá de nosotros que trasciende este tiempo, que trasciende este mundo, que habita en la eternidad? Que eres tú, Dios, el creador de todas las cosas, Padre Santo. A ese Dios servimos, a ese Dios en esta hora venimos a dar gracia, a dar gloria, a dar honra, a dar alabanza, mi Señor. Muchas gracias, Padre. Gracias por todo lo que haces cada día en nosotros. No te pedimos que nos bendigas porque el hecho de estar acá ya es una bendición, Padre. El hecho de estar en tu presencia es una bendición que el mundo no tiene, Padre. Nosotros sí la tenemos porque somos tus hijos. Gracias, Dios. Acompáñanos a nuestros hogares. Bendice a mis hermanos que no han podido estar el día de hoy.
Bendícelos en gran manera, Padre. Ayúdalos cada día y ayúdanos también a continuar y a seguir en este caminar, que nadie dijo que iba a ser fácil, pero llegaremos a la meta, lo sabemos, porque tú lo has prometido, Señor. Tú has prometido, Padre, que llegaremos a la meta, llegaremos al final y llegaremos a estar contigo. En el nombre de Jesús agradecemos todo, Padre. Amén y amén. Dios les bendiga, hermano.